Yo creo que eso representa un momento muy importante en España de rechazo social ante la gestión de una tragedia. Llegó el aviso cuando ya estaba muriendo gente. Después llegó Podemos, llegó la experiencia de gobierno y ahí tomamos conciencia algunos de que los medios de comunicación son un poder político también. Venezuela es siempre un significante que sirve para atacar la izquierda en cualquier sitio. El problema de la derrota de Kamala Harris es la derrota del malmenorismo. No estamos simplemente para ser el mal menor, lo queremos todo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Eje Político. El día de hoy nos acompaña en el estudio Pablo Iglesias. Él es político y activista español, fue vicepresidente segundo del Gobierno de España, también es profesor de la Universidad Complutense en Madrid, fue uno de los cofundadores del partido político Podemos y también es conductor de Canal Red. Bienvenido, Pablo. Un placer, Alejandra. Bueno, pues Pablo, me gustaría comenzar con el entorno internacional. Hemos visto que te has posicionado mucho sobre lo que sucedió en Valencia y me gustaría saber qué opinas de la visita de los reyes Felipe y Leticia, cómo viste las declaraciones de Pedro Sánchez y qué ha ocurrido hasta ahora. Probablemente fue la primera vez en la que un rey de España es recibido con barro, que la gente lanzó barro contra el presidente del gobierno, contra el presidente de la Generalitat Valenciana y contra el jefe del Estado. Ni siquiera al bisabuelo de Felipe VI, Alfonso XIII, que tuvo que salir de España después de la proclamación de la República, le llegaron a lanzar barro los ciudadanos. Yo creo que eso representa un momento muy importante en España de rechazo social ante la gestión de una tragedia. Hay quien dice que las tragedias no son un asunto político. Claro que son un asunto político porque, digamos, ponen a examen el funcionamiento de los servicios públicos, los desarrollos urbanos, lo que ha implicado malas decisiones, la destrucción de servicios públicos por apostar por otros modelos de crecimiento descontrolado. Pone también a examen a los negacionistas del cambio climático y en aquel contexto aquella visita fue recibida por la ciudadanía como un intento de hacerse una fotografía al tiempo que se estaban dificultando las tareas de limpieza y las tareas de rescate y las tareas de reconstrucción. Fue un elemento muy importante en el que yo creo que las diferentes administraciones, con niveles de responsabilidad diferentes, pero no estuvieron a la altura. España es la cuarta economía de la zona euro. Sí. Es inaceptable una gestión, en este caso de la DANA, tan lamentable como la que se produjo. Sí, tú hablabas mucho de por qué sí se debe politizar la tragedia, porque obviamente hay elementos políticos. ¿Tú crees que lo sucedido en gran parte fue culpa del Estado? Bueno, el Estado es como muy complejo, en particular en España, porque hay administraciones locales, administraciones autonómicas, la Administración General del Estado. En este caso, lo que se ha sabido es que el presidente de esa comunidad autónoma, que tenía las competencias y la responsabilidad, estaba ausente en una situación privada que no se conoce exactamente. Y cuando llegó el aviso, que existe toda la tecnología para que lleguen los avisos a la ciudadanía de que se tienen que quedar en casa, llegó el aviso cuando ya estaba muriendo gente. Incluso hubo empresas que obligaron a sus trabajadores a ir a trabajar en una situación absolutamente inadecuada. Es habitual que cuando se producen este tipo de situaciones y alertas haya sectores de la patronal turística que presionen a los gobiernos para no declarar la alerta o para no alarmar demasiado porque, digamos, puede haber pérdidas y esto es una completa irresponsabilidad. Es decir, la DANA sirvió para retratar a buena parte del poder económico y buena parte del poder político. En el caso del gobierno del Estado, algunos pensamos que tendría que haberse declarado el estado de emergencia o el estado de alarma ante la incompetencia absoluta de la administración autonómica en manos de la derecha y tratar de evitar, digamos, una especie como de competición por ver quién tiene la culpa. Es muy fácil que ante una situación así todas las autoridades políticas reciban un castigo por parte de la ciudadanía, pero eso debe estar en segundo lugar cuando de lo que se trata es de salvar vidas y creo que hay una indignación entre la ciudadanía valenciana absolutamente justificada. Sí, totalmente entendible, ¿no? ¿Y cuál es la situación actual? ¿Ha habido ayuda por parte del entorno internacional? ¿Cómo ha respondido el gobierno?
Bueno, hubo situaciones incomprensibles y es vídeos que circularon en las redes sociales en las que había bomberos franceses que habían llegado antes que equipos de rescate españoles, algo absolutamente incomprensibles, y niveles de descoordinación inaceptables y una situación que están viviendo muchas familias que lo han perdido todo, que es por completo inaceptable en un país que cuenta con las infraestructuras y con los recursos para responder de una manera distinta. Sí, pues toda la solidaridad con la gente de España y esperemos que se puedan recuperar pronto, sobre todo esta ciudad tan bella que es Valencia, ¿no? Seguro que sí, y yo creo que la ciudadanía valenciana y en particular de los pueblos más afectados por la Dana han dado un ejemplo de civismo. Hay una consigna que han repetido mucho: solo el pueblo salva al pueblo. Hay una movilización social de valencianos y valencianas que están pidiendo un cambio de gobierno y están pidiendo una asunción de responsabilidades que yo creo que es a todos los niveles saludable la respuesta solidaria y cívica de la ciudadanía. Pues esperemos que así sea. Pablo, y nos gustaría conocerte un poco más, me gustaría que nos comentaras cómo surge tu interés de incursionar en la política y también en el periodismo. Has sido galardonado a varios premios de periodismo, así que coméntanos un poco de este tema. Bueno, en realidad yo empecé en el periodismo antes que en la política, de una manera muy amateur y muy modesta. Cuando era profesor de ciencia política en la Complutense, empezamos a hacer un programa, una tertulia política que se llamaba La Tuerca, en un canal de barrio en Televallecas, y después colaborando con un periódico, con Público. Ya entonces entendíamos que la comunicación es uno de los ámbitos de intervención política más importantes. Después llegó Podemos, llegó la experiencia de gobierno, y ahí tomamos conciencia algunos de que los medios de comunicación son un poder político también, muchas veces con más recursos que el que pueden tener los partidos o incluso los partidos con responsabilidades de gobierno. Son capaces de crear y de destruir figuras políticas, y al salir del gobierno en 2001 tenía clarísimo que mi proyecto era construir un medio de comunicación que asumiera el rigor, que asumiera la seriedad, pero que al mismo tiempo no tuviera ningún problema en ocultar su línea, en no ocultar su línea editorial, en no ocultar sus valores y en asumir que el terreno de los medios es una correlación de fuerzas que, si no se reequilibra, es difícil hablar de democracia. Para que haya democracia es importante que todo el mundo pueda votar, pero no tenemos una democracia completa si todos los medios de comunicación son propiedad de multimillonarios. No tenemos una democracia completa si la democracia no llega también al ámbito económico. Y nuestro trabajo ha sido, pues bueno, desde la modestia del medio que tenemos, contribuir a una cierta democratización del escenario mediático y a tratar de reordenar esa correlación de fuerzas. Así es. Y bueno, parte de tu visita también acá en México es hablar sobre Canal Red, que es un nuevo medio de comunicación que promete aportar crítica sobre los asuntos políticos del país. Cuéntanos qué podemos esperar de Canal Red. Cuando fundamos La Base y Canal Red, no esperábamos que ocurriera algo que nos llamó mucho la atención. Desde el principio tuvimos una audiencia enorme en América Latina y en particular en México. México, después Estados Unidos, después Colombia, son los países de América donde más nos ven, donde más ven La Base y Canal Red, y ya La Base tiene más seguidores en México que en España. Esto es algo que nos sorprendió muchísimo y, a nuestro juicio, responde a un nivel de politización de la ciudadanía en México, a una crítica hacia el papel de los medios de comunicación tradicionales, a lo que representó también la experiencia de las mañaneras y una actitud frente a los medios, primero de Andrés Manuel López Obrador y después de Claudia Sheinbaum, muy vanguardista, digamos, muy atreviéndose a decir cosas que antes no decían los dirigentes políticos, y eso nos impulsó de alguna forma a buscar alianzas en el país, a trabajar con compañeras y compañeros mexicanos para tratar de construir Canal Red aquí también y construir también aquí La Base con compañeros y compañeras de acá, y en eso estamos, buscando aliados y viendo cómo lo podemos armar lo más pronto posible. Muy bien. Y parte de tu visita también es hablar sobre la recientemente aprobada reforma judicial. ¿Cuál es tu opinión de esta reforma que ahora propone la elección de jueces y magistrados por voto popular? Con todo el respeto y toda la prudencia que tiene que implicar cuando un extranjero habla de un asunto de política interna mexicana, que siempre hay que ser extremadamente respetuoso,
Creo que en México se ha entendido que la batalla por la democracia es una batalla que va mucho más allá de lo electoral. Transformar el poder no es solamente llegar al gobierno. El gobierno es una parte pequeñita del poder. El poder se ubica también en el Estado y se ubica también en la economía. Y las personas más poderosas, normalmente, en cualquier país, no son las personas que han recibido apoyos electorales por parte de la ciudadanía. Los grandes empresarios, los propietarios de los medios de comunicación, lo que aquí llaman los ministros o altas magistraturas, tienen muchísimo poder y tienen también ideología y tienen también una voluntad política. Para que un proceso de transformación democrática llegue a buen puerto, la democracia no puede parar en lo electoral. La democracia tiene que llegar también a otros ámbitos. Tener la audacia de asumir que un poder tan conservador como el Poder Judicial, que muchas veces se empeña por una voluntad política conservadora en poner límites a los deseos mayoritarios de la población, es algo complejo, es algo difícil, pero es algo también imprescindible para llevar a cabo un proceso de transformación. Y tengo la sensación de que el proyecto de la 4T está convirtiéndose en una referencia mundial también porque se atreve a llevar la democracia a ámbitos del poder que nos habían dicho que tenían que estar aislados de los procedimientos democráticos. Con la distancia, con el respeto que implica mirarlo desde fuera, creo que es un proceso de transformación de la justicia en México enormemente interesante. Sí, se han dado muchas renuncias por parte de jueces, magistrados, incluso ministros de la Corte, y este modelo ya se quiere poner en práctica también en Venezuela. ¿No crees que esto ponga en riesgo la impartición de justicia? Venezuela es siempre un significante que sirve para atacar la izquierda en cualquier sitio. Si alguien pronuncia la palabra Venezuela, lo que está diciendo es usted está queriendo hacer algo malo. Es como si la izquierda, cada vez que la derecha hace una propuesta, dice Argentina, ustedes quieren convertir nuestro país en Milei y por lo tanto hay una discusión en torno a los significantes, pero no hablamos de lo concreto. Venezuela es un país lleno de complejidades que tiene la suerte y la desgracia de tener el petróleo, la suerte porque eso da muchos recursos potenciales al país, la desgracia de que siempre los Estados Unidos van a querer controlar el petróleo venezolano. Pero yo creo que cuando se habla de la reforma judicial en un país hay que tener, digamos, la honestidad como para no introducir significantes tramposos. Lo que decida los representantes del Poder Legislativo en México no hay por qué asociarlo a significantes de otros países y es en última instancia un intento de expresar la voluntad de los mexicanos y de las mexicanas. Es como si alguien dijera, es que la derecha mexicana quiere convertir en jefe de Estado de México al rey de España. No, mire usted, o sea, son cosas completamente distintas. ¿Y no crees que pueda darse este lawfare, algo contra lo que te has pronunciado, que es este acoso judicial o persecución política por parte de jueces? El lawfare es una realidad que requiere de dos ingredientes. Seguramente el caso Lava-Jato en Brasil construyó el paradigma de lo que significa lawfare. Lawfare significa, por una parte, una voluntad de prevaricación por parte de un órgano judicial, utilizar el derecho contra la propia naturaleza del derecho y, por otra parte, la acción de los medios de comunicación para generar un escándalo. Precisamente la democratización de la justicia asegura y garantiza que el lawfare sea mucho más difícil, porque el lawfare es básicamente el atrincheramiento de sectores del poder para utilizar el derecho y la comunicación para destruir a rivales políticos. Cuando un juez se cree por encima del derecho y piensa que puede utilizar el derecho para destruir la reputación de alguien con la colaboración de los medios de comunicación, es muy importante que la democracia se abra paso. Y es evidente que la ideología de los magistrados siempre va a influir su manera de interpretar el derecho, pero al mismo tiempo huir de las dinámicas corruptas, y el lawfare es una dinámica corrupta que afecta a los periodistas y que afecta a ciertas autoridades judiciales, creo que es algo que se puede combatir asegurando que la democracia entre en un lugar tan lleno de privilegios como es la judicatura. Ante un proceso de democratización, siempre los privilegiados se resisten. El feminismo es el mejor ejemplo de ello. Muchos hombres, incluso hombres de izquierdas, se resisten a lo que implica el avance de las mujeres porque supone una pérdida de privilegios. Bueno, eso también lo estamos viendo en el Poder Judicial. Es normal que los que tenían sueldos escandalosos, los que tenían un enorme poder, se resistan a los avances democráticos.
Sí, pues estamos ante una situación muy compleja. Vamos a esperar que se postulen los mejores perfiles y que el comité también esté a la altura para seleccionar a los más capacitados. Y me gustaría que nos platicaras cómo ves la situación en México con la llegada de la actual presidenta Claudia Sheinbaum al poder, que se encuentra actualmente en el G20. Yo creo que su presencia en el G20 es un antes y un después. La experiencia con Andrés Manuel López Obrador tuvo, para los que lo observábamos desde fuera, digamos, el límite de que Andrés Manuel quiso mantener un perfil bajo en política internacional. Yo creo que hay una conciencia en el nuevo gobierno de que se entra en una fase distinta en la que México tiene que hacer valer su peso geopolítico y también su peso como liderazgo en la izquierda latinoamericana y mundial a nivel internacional. Las imágenes que han llegado de Brasil con la doctora hablando en inglés, hablando contra la guerra. Encuentros breves pero significativos. Pero mucho. Y las cosas que se ha atrevido a decir, hablar en un contexto como este en el G20 contra la guerra, tiene un significado político global sin precedentes. Milei ha tratado de ser un líder ideológico de la ultraderecha a nivel internacional. Que un país con un peso mayor que el de Argentina tenga una presidenta que ha sido la única mujer en el G20 que sea capaz de lanzar algunas líneas en una dirección parecida a lo que pues, han podido señalar Lula, Gustavo Petro o Gabriel Boric, pero desde un país más poderoso, un país que va a representar también un freno al trumpismo en muchísimos sentidos, creo que es algo que hay que observar con muchísimo interés. Creo que Claudia Sheinbaum no solamente va a ser una líder indiscutible en México, sino que va a ser a muchos niveles una referencia mundial. Muy bien. Y en relación a lo que mencionas ahora del trumpismo, ¿cómo has visto la llegada de Donald Trump al poder? ¿Qué va a pasar con el tema de las guerras, Ucrania, Rusia, Palestina, Israel? Ahorita se está calentando todo el asunto por los acuerdos firmados por Biden. O sea, lo primero, creo que hay un mito que ciertos sectores de la izquierda se creyeron, que era una suerte de voluntad aislacionista del trumpismo. Yo creo que no va a ocurrir tal cosa. Y la designación de Marco Rubio como jefe de la política exterior estadounidense nos revela una voluntad de la ultraderecha estadounidense de intervenir en todo el mundo, de intervenir contra América Latina, de intervenir contra las personas migrantes, de apoyar el genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel contra los palestinos. En lo que respecta al último canto de cisne de Biden autorizando el uso de armamento de largo alcance contra Rusia, creo que eso nos sitúa muy cerca de un escenario completamente absurdo, que es el de una tercera guerra mundial. Sí, muy preocupante. En ese contexto, en el que los gobiernos de Estados Unidos, sean del signo que sean, nos aproximan hacia un escenario que cuestiona la propia vida del género humano, porque una tercera guerra mundial, como decía Einstein, si hay tercera guerra mundial, la cuarta será con palos y piedras, requieren de discursos de defensa de la paz. Por eso lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum en Brasil ayer es enormemente valiente e importante. Hay que defender la paz, porque defender la paz es defender la seguridad y es defender el derecho a la vida. Frente a eso, lo que va a venir de Estados Unidos, un gabinete que ya nos van anunciando, en el que hay negacionistas del cambio climático, en el que hay mentirosos profesionales que provienen de la Fox, es de alguna manera el fin de la democracia estadounidense. Frente a eso hay que defender la profundización democrática y la paz. Sí, justo la presidenta Sheinbaum hacía un llamado también a los organismos internacionales que pues no se ha visto su actuación, ¿no? Y justamente sobre estos nombramientos del gabinete de Donald Trump, ¿cómo ves el tema? ¿Preocupa la pérdida de los derechos sociales? ¿Que haya un retroceso? Es evidente que va a ser así. La victoria de Trump es una mala noticia para los afroamericanos, para los latinos, para la clase trabajadora, para la gente en todo el mundo. Y creo que su victoria es indisociable de una comprensión que la derecha tiene muy lúcida de lo que representa la guerra cultural. Que Elon Musk haya asumido que se puede comprar una red social para hacer política, para normalizar la mentira a través de la manipulación del algoritmo, para empujar una distopía que destruye la democracia, creo que es algo que nos debe hacer tomar conciencia a los demócratas
de que en esa batalla cultural no podemos huir y que tenemos que darla. Esa es también la voluntad de Canal Red a la hora de construir un espacio en México y en América Latina para asumir también estos 4 años que vienen con Trump de pelea ideológica. Nosotros no podemos hacer lo mismo que hacen ellos, pero sí tenemos que estar dispuestos a dar ese combate, porque vivimos en sociedades mediatizadas en las que la educación mediática de la gente, lo que piensa la gente, los instrumentos que tiene la gente para defenderse de la mentira, para poder optar a tener una información hecha con rigor y con seriedad, es absolutamente determinante para definir después sus comportamientos políticos. Y eso implica una batalla ideológica. El problema de la derrota de Kamala Harris es la derrota del malmenorismo. ¿Cuál era la propuesta de Kamala Harris respecto al genocidio palestino? Yo no soy tan mala como Trump. ¿Cuál era su propuesta respecto a la situación de la clase obrera en Estados Unidos? No soy tan agresiva como Trump. Con respecto a la frontera, no soy tan agresiva como Trump. Defender el mal menor es una renuncia ideológica que condena al progresismo y a la izquierda a morir. Nuestro trabajo también quiere ser armar mediáticamente una izquierda que diga, no, no estamos simplemente para ser el mal menor, lo queremos todo. Sí, hay una frase que comentaste que es: a los matones hay que hacerles frente siempre. Correcto. Y esto en respuesta a ciertos medios de comunicación como The Guardian y Vanguardia, que han abandonado esta red social X por ser de Elon Musk. ¿Qué opinas al respecto? Claro, es que pensar que la ultraderecha se va a quedar tranquilamente en la antigua Twitter, en X, es de una ingenuidad enorme. También van a ir ellos a Blue Sky, también van a ir ellos a Instagram, también van a ir a TikTok. Si en el patio de un colegio de niños permites que los matones se queden con la cancha de fútbol, de soccer, al final van a ir a la de básquet también, van a ir también al resto de lugares donde juegan los niños más débiles y van a tratar de robarles la comida. Hay que hacerles frente en todos los ámbitos. La estrategia del avestruz, de ignorar que existe la red X, ignorar que existen las mentiras, ignorar que existen las fake news, no funciona. Hay que dar la batalla en todos los terrenos, sabiendo que muchas veces la situación va a ser desfavorable, sabiendo que implica un cierto desgaste. Yo entiendo que psicológicamente mucha gente no asuma la toxicidad de la mentira y la dictadura del algoritmo en X, pero hay que intentar dar la batalla en todos los ámbitos y no olvidar que el adversario no va a dejar ningún espacio sin tratar de ocuparlo también. Así es, pues hay que dar la batalla en los medios de comunicación. Vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda en Canal Red. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos. ¿Algún último mensaje que quieras dirigirle a nuestra audiencia? Bueno, creo que México es hoy una de las reservas ideológicas del progresismo y la izquierda a nivel global más poderosas, con un pueblo que ha señalado incluso contra los poderes oligárquicos del país una dirección de transformación que se está mirando en todo el mundo. Eso implica también muchas responsabilidades. Les vamos a estar mirando porque creo que de lo que ocurra acá en los próximos 6, en los próximos 12 años, va a depender lo que pueda ocurrir en términos de defensa democrática en el conjunto de la región latinoamericana. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos. Gracias a ti, Alejandra, un honor. Gracias a ustedes también por quedarse en este episodio de Eje Político. Si te gustó este episodio, te invitamos a darle like, compartir y seguirnos en las diferentes redes sociales. Gracias y hasta la próxima.